Bienvenidos todos a este cuarto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en Brasil, São Paulo, tanto presencial como online los días 28 y 29 de septiembre. Ya estamos cerquita. Los que no se hayan inscrito, vayan e inscríbanse, que vamos a tener la bendición de contar con muchos maestros y estudiantes de un curso de milagros en donde vamos a profundizar más sobre un tema que nos trae el curso a nivel general que se dice, enseño lo que quiero recordar. Y allí todos estos maestros que estamos presentando antes del evento, vamos a poder desarrollar este tema más profundamente y disfrutar de los insights de cada uno de ellos en ese encuentro. Así que no se lo vayan a perder. Mientras tanto, estamos presentando la vida y el trabajo de cada uno de los maestros que en sus comunidades están expandiendo el mensaje de un curso de milagros. Y hoy tenemos el honor y la dicha de contar con el maestro Francisco Barragán, que nos viene a hablar sobre un curso de milagros enlazado con la inteligencia artificial en estos tiempos de tecnología. Nos va a hablar de espiritualidad y tecnología. Así que es un tema bien, pero bien bonito el que nos trae Francisco el día de hoy. Y como siempre, Francisco, bienvenido. Yo voy a presentarte rapidito. Francisco es un maestro estudiante de un curso de milagros en México, ingeniero de sistemas que nos ha venido a explicar un poco de una integración que él está trabajando con la inteligencia artificial y un curso de milagros para poder utilizarla como una herramienta más en este estudio y profundización de las enseñanzas de un curso de milagros. Bienvenido, Francisco, un placer tenerte el día de hoy con todos los invitados que estamos acá. Ahora sí, los micrófonos y las cámaras son tuyos. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días, tardes a todos los que están presentes, igual los que posteriormente puedan consultar esta grabación. Me da mucho gusto poder, pues, aportar un poquito de mi experiencia, de lo que he trabajado desde el ámbito de la tecnología y en esta, pues, búsqueda de crecimiento, de desarrollo espiritual en el que todos estamos inmersos. Voy a permitir compartir la pantalla para guiar un poquito la presentación. Y bueno, básicamente son estos 4 puntos en los que dividiré la plática. Hago una breve recapitulación del primer workshop que tuvimos la semana pasada, 5 minutos no más. Después pasamos directamente ya al trabajo, que es la idea, tener un poco la demostración práctica de cómo está funcionando esta herramienta de inteligencia artificial que ha sido entrenada con el contenido del libro de Un curso de milagros. Eh, Finalizar con algunas recomendaciones, algunos datos que he encontrado como resultado de este trabajo que se ha estado desarrollando de forma previa. Y bueno, pues hacer unas puntualizaciones particulares, ¿no? De la responsabilidad ética del uso de este tipo de herramientas y bueno, pues la trampa de la mente que también está pues vigente al acercarnos al conocimiento de esta forma, ¿no? Y finalmente estaré, pues, entregando el acceso libre, gratuito a esta herramienta, a la comunidad, es mi aportación, para que todos tengan esta posibilidad de consultar el libro a través de la herramienta, ¿no? Bien, comenzamos entonces. Mi camino como ingeniero de sistemas por un lado y como persona en búsqueda del desarrollo espiritual. Son dos caminos que he venido transitando, desarrollando de forma, pues, paralela desde hace ya un medio siglo, básicamente, ¿no? Por el lado de la tecnología, pues me tocó trabajar unos 20 años casi
en el ámbito de empresa, arranqué como becario, terminé como director de informática en diferentes empresas y bueno, una vez recorrida esa escalera de la empresa, pues nació mi inquietud de emprender. Me lancé a emprender poniendo un despacho de desarrollo de sistemas y consultoría, con el cual estuve desarrollando una serie de aplicaciones, principalmente para el apoyo del proceso de ventas y el ámbito de manufactura. Fue una experiencia muy enriquecedora durante una década de trabajo en este crecimiento y pues llevar un grupo, la responsabilidad de un grupo de desarrolladores, ¿no? Al final de este ciclo me vine a vivir a Playa del Carmen y empecé a trabajar en la Universidad Tecnológica en Cancún en el ámbito de innovación y me tocó apoyar a los emprendedores con la incubadora de negocios, en fin, y fue como que la labor de entrega, de comenzar este proceso de entrega del conocimiento pues que había venido acumulando, adquiriendo en mis años de experiencia, ¿no? Y bueno, pues básicamente un par de años, 3 años atrás, en donde pues nace esta herramienta o este concepto de inteligencia artificial al mundo, aunque ya trae muchos años de investigación previa, pero bueno, pues nace con el advenimiento de este famoso chat GPT hace un par de años, ¿no? Y es esta ola que decido seguir, montarme de forma natural, así como en su momento fue el Internet. Decidí trabajar sobre este ámbito de la inteligencia artificial. Y bueno, desde diferentes perspectivas la he estado acercando y hasta llegar pues a este momento, ¿no? En donde hago una eh, conjunción del trabajo que he venido también desarrollando de forma personal desde, pues otra vez, mi infancia en la búsqueda pues, espiritual en el ámbito pues, de la religión católica, la primera comunión, la iglesia, del ámbito en el que fui pues educado, desarrollado en mi infancia. Después, pues esta búsqueda siguió ampliándose en diferentes aspectos, tanto desde el lado de la psicología como del lado de diferentes búsquedas pues, de conocimiento, de saber, en, en yoga, tai chi, incluso plantas de poder, meditación, en fin, hasta llegar a el curso de milagros, ¿no? Y encuentro el curso de milagros como esta conjunción de mi búsqueda que había venido desarrollando durante pues todos estos años previos, ¿no? Y es aquí donde me encuentro ahora en este momento, ¿no? El año pasado, 2023, me cuestionaba sobre mi desarrollo tecnológico, mi desarrollo profesional y este crecimiento en el ámbito espiritual. Y hice un primer acercamiento, un pequeño ensayo en el que, utilizando la herramienta esta del chat GPT, me puse a hacer investigación sobre conceptos de no dualismo, tratando de cruzarlos con diferentes pues, corrientes, fuentes filosóficas, con el taoísmo, con Advaita, con el cristianismo mismo, en fin, hasta con la física cuántica, pues encontrando, buscando esta fuente de información ahora accesible desde una perspectiva diferente con las herramientas estas de inteligencia artificial. Y desarrollé este pequeño ensayo, estudio, en fin, de acercamiento, ¿no? Pero básicamente es mi primer paso que di tratando de conjuntar esta búsqueda del crecimiento espiritual con las herramientas tecnológicas que en el momento se estaban pues desarrollando, ¿no? Y es ahora en este año bueno, ya con mayor conocimiento, más experiencia de desarrollo con la misma herramienta de inteligencia artificial, que preparo y trabajo esta propuesta que quiero compartirles, ¿no?
Básicamente, digo, a nivel superficial, y esto a partir de la charla pasada en donde se cuestionaba, ¿no?, de la inteligencia artificial, y bueno, pues básicamente son tres elementos lo que constituye a esta herramienta, ¿no? Algoritmos, que son una serie de reglas que permiten resolver un problema, un aprendizaje automático que está esta herramienta llevando a cabo de forma permanente, incluso con las mismas preguntas que se van desarrollando, y bueno, la capacidad de tener este procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Podernos acercar mediante el lenguaje común y tiene las capacidades de este análisis semántico, etcétera, para interpretar, entender y hacer búsquedas en esa base de conocimientos. A grandes rasgos y de forma así muy sucinta, esto es la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Se viene desarrollando de diferentes formas, a una velocidad realmente exorbitante. Es sorprendente semana a semana los cambios que van dando. Sin embargo, bueno, pues estoy en este momento trabajando con esta herramienta y incorporando la base de conocimiento de lo que es el curso de milagros, ¿no? A este agente, a esta inteligencia particular, que a diferencia del chat GPT, que es una inteligencia artificial, como la acabamos de describir, que tiene acceso a todo el Internet, y entiéndase por todo el Internet a información, pues a lo mejor correcta, con fuentes correctas, pero también a información equívoca, falsa, etcétera, ¿no? Y bueno, pues responde esta inteligencia, el chat GPT, ante esa base de conocimientos, ¿no? Sin hacer ningún discernimiento real. La diferencia con esta herramienta que estoy poniendo a disposición es que está incorporada su base de conocimientos exclusivamente con el libro, ¿no? Es el libro de un curso de milagros lo que compone la base de conocimientos de esta herramienta, y por lo tanto nos permite recibir respuestas específicamente de este contexto, de este acervo de conocimiento, ¿no? Esa es la principal diferencia. Ahora bien, pues todos tenemos diferentes niveles de acercamiento, de conocimiento al curso de milagros, ¿no? Desde aquella persona que nunca ha oído hablar de esto, quien empieza a practicarlo, quien ha leído, quien hace algunas prácticas y después lo deja arrumbado, quien le da seguimiento, quien se compromete, en fin, quien ya participa de forma cotidiana hasta convertirse en un maestro, o como el caso de Gonzalo, que hace ya un trabajo de investigación, exégesis sobre el mismo curso, ¿no? Reinterpretaciones y pues otro eh, transmisión, transferencia, incorporación de conocimiento todavía mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gama, perdón, de saber, de conocimiento, de acercamiento hacia el curso amplísima, que se pretende con la herramienta esta de inteligencia artificial permitirnos o abrirnos el acceso desde pues, de estos diferentes ámbitos o niveles de conocimiento. Insisto, es una herramienta que nos permite acceder a al saber de lo escrito en el libro del curso de milagros desde una forma con preguntas abiertas, con lenguaje natural, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ver ahorita de forma práctica, ¿no? Enfocar ahorita lo que estaremos viendo, pues básicamente como conceptos, preguntas acerca de conceptos, búsqueda de citas textuales, hacer correlación entre capítulos teóricos con ejercicios o búsqueda de algunos temas particulares, o inclusive pues traducciones, ¿no? La presentación de la información en diferentes idiomas, que es un poco lo que estaremos viendo ahorita de forma práctica, ¿no? Algunas de las preguntas que podríamos estar haciendo,
durante este ratito de ejercicio, abierto también a las propuestas y preguntas que ustedes consideren. Aquí está en sí, ¿no? Diferentes ideas de lo que pudiéramos estar haciendo como pregunta, ¿no? Hasta ahorita vamos bien. El alcance, el contexto, el objetivo hacia dónde vamos. Muy bien. Bien. Eh, Excelente, muchas gracias. Bien, voy entonces a compartir. Cómo estaremos viendo el acceso. Básicamente, tenemos algo similar a lo que es el chat GPT, está abierto a las consultas y bueno, pues es con las preguntas que podemos comenzar, ¿no? Desde simplemente qué es un curso de milagro, ¿no? Yo creo que sería la pregunta más abierta. Y bueno, pues empieza a ver aquí respuesta, ¿no? Es un recurso de enseñanza espiritual que se organiza en un programa de estudios, que compone de 3 libros, el texto, el libro de ejercicios, el manual, en fin, va haciendo todas estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo del curso? Pues conócete a ti mismo, busca enseñar a los estudiantes a reconocer la verdadera identidad y alcanzar una percepción diferente del mundo y de sí mismos. A través de la enseñanza pretende llevar a los estudiantes a una experiencia directa de la verdad, más allá de las palabras. El curso enfatiza la importancia práctica de los ejercicios para alcanzar los objetivos más allá de la teoría, ¿no? Ir adelantándonos o entrando con preguntas un poco más sobre conceptos particulares, ¿no? Que es el perdón, por ejemplo, en un curso de milagros, ¿no? Francisco, Gonzalo tiene la manito levantada, a lo mejor tiene una pregunta. Excelente, muchas gracias, sí. Sí, no, una pregunta corta. Es que en la primera pregunta que le has hecho, ¿qué es un curso de milagros? Y lo puedes volver otra vez a presentar. Hay una cosa que me intriga. Mira, ahí dice un curso de milagros, bla, bla, bla. Dice, aunque su enfoque es cristiano. ¿Cómo te dice ChatGPT que su enfoque es cristiano? ¿De dónde lo saca? No lo saca del mismo curso. En el curso no está eso. Es decir, lo tiene que referir a un contexto, ¿no? ¿Cómo ChatGPT te dice que el enfoque del curso es milagro? Que es cierto, ¿eh? Pero ¿de dónde lo saca? ¿Cómo procesa eso? Supongo que en la parte del prefacio, en el prólogo, venga Ah, este tipo está en el prefacio, ¿no? en el prólogo del Está en el Ah, libro, ¿no? prefacio. está en el prefacio. Vale, vale, Está en el vale, vale. prefacio. Claro, es claro, claro. Es que el prefacio es lo que menos he leído porque siempre me he enfocado en el Te lo, Urtext y en las notas. Y en el te Urtext y lo en las confirmo notas por, no Gonzalo, te está. lo confirmo porque eso es lo que yo doy, el prefacio y introducción a un curso de milagros. Está en el prefacio. Ah, vale, 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 vale. Claro, porque es que esta es una observación de Helen, no es de Jesús, sí. Vale, vale. Vale, gracias, ¿eh? Gracias. Ok. Digo, Sí, es de aquí, Ellen, no de Jesús. Claro, claro. Me ha Gonzalo, llamado la es de atención. Ellen, Me ha llamado la es atención. de Ellen. Sí, sí. bueno, digo, siguiendo de esta idea, podemos empezar a hacer preguntas pues, más específicas, ¿no? ¿Qué, sí, qué es el instante santo, ¿no? O sea,
unidad de las mentes. El instante santo es el reconocimiento de que todas las mentes están en comunicación. ¿En qué capítulos, ya siendo un poco más del libro, habla del instante santo? Francisco, Antonia también tiene la manito levantada por si tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, sí. Adelante, Antonia, con gusto. Gracias, gracias, Francisco y Jorge. Mira, es que yo estoy enamorada de esto. Pero sabes, Francisco, cuando en la presentación decía que había una manera de correlación, o eso es lo que yo entendí, de correlacionar el texto con las lecciones de práctica. ¿Eso es lo que quisiste decir allí? ¿Podemos hacer una prueba de eso? Porque ahí sí me quedan a mí fly, porque yo no termino de correlacionar una cosa con la otra. Sé que hay muchas cosas escritas, pero quisiera saber cómo lo hace la guía para eso, o qué se le pregunta, cómo se le dice, no sé. Digo, estamos ahorita sobre el instante santo, nos habla que en el capítulo 15 es la parte teórica. Dime algunos ejercicios del libro respecto al instante santo. Nos está dando información similar. Le podemos pedir del... En el libro le llama lecciones, ¿será que lecciones del libro de ejercicios? ¿Será que lo entiende así? Dame lecciones del libro de ejercicios que se correlacionen Indíqueme con el instante santo, lecciones del libro. de ejercicio, a lo mejor lo entiende así. Bueno, está contestando que no hay algunas lecciones específicas del instante santo Ya. como tal, Vamos ¿no? a, vamos a preguntarle sobre el perdón, que hay chorrocientas lecciones, por Ok. favor. A ver, Dime lección, ejercicios. elecciones del libro, ejercicio, o elecciones del libro de ejercicio. A ver qué nos trae. ¿Ves? Muy bien, perfecto. Bueno, hay muchas más, pero hay varias lecciones, dice, que se centran en el tema del perdón. Algunas de ellas incluyen. Ahora, ¿me puedes dar otra? Ok, vale. Aquí Fíjate, hablo, es muy bonito, perdona que te interrumpí, es muy bonito porque arriba, permíteme un poquito más arriba, dice, estas lecciones destacan la importancia del perdón como un medio para alcanzar la paz y la felicidad. Y en el próximo te dice, estas lecciones resaltan la idea central del perdón en el proceso de sanación y transformación personal. Es muy bonito, o sea, está muy, no sé qué dice Gonzalo, que es el maestro de esto, ¿no? Pero No, no, está genial, está genial. Yo tengo un par de preguntas difíciles. ¿Las a mí puedo esta es la que me lanzar? servía. muchas gracias. Adelante, adelante. Vamos, que Bueno, llegó la hora de la verdad aquí. vamos a apretarle las tuercas a la máquina. Una yo creo que la va a resolver bien, la otra yo creo que no. Pero vamos a empezar por la primera, que es muy complicada para hacerla para un humano, pero para una máquina yo creo que sí puede.
Y es que el otro día se puso en contacto conmigo un famoso maestro del curso de milagros que tiene mucha presencia en YouTube y me preguntó, quería preparar un curso de 1 año, 52 semanas, 52 lecciones con respecto al texto, y quería estructurar el texto en 52 intervenciones, 52 sesiones. Y entonces le podríamos preguntar, ¿me puedes dar 52 conceptos fundamentales extraídos del texto? Vamos a ver si este Conceptos alcance. fundamentales de un curso de milagros del texto, o fundamentales del texto de un curso de milagros. Es que esta es una labor muy difícil para hacerlo una persona, pero una máquina... Mira eso. Bueno, es interesante. Así en un flash puedo decirte que creo que no menciona nada que también es relevante, como por ejemplo las relaciones especiales, que es un tema que a la gente le inquieta mucho. Claro, pero es que le has pedido conceptos, ¿Me Sí, Gonzalo. conceptos puedes? fundamentales, sí. Le has pedido No, pero está conceptos, porque bien. no le pides lecciones. A ver, Sí, no, el maestro de Dios no debe creer ni discutirla con otros si cree en ella, el programa. Mira, la no sé. 49 no la sacó del texto, la ha sacado del manual para maestros. Mm. Creo que al final es difícil que en la primera respuesta nos dé toda la información que Sí, necesitamos. Aquí sí, creo que es un trabajo, y eso es un poquito sí, de los aprendizajes, ¿no? De ir aprendiendo a hacerle preguntas, ¿no? Y claro, completar y hacer la pregunta de otra forma y hacer una pregunta complementaria, etcétera. Y claro, no esperar que nos dé una respuesta pulida, curada y absoluta a nuestra primera pregunta, sino claro, nosotros ir haciendo, es un asistente de investigación al que hay que claro, preguntarle 1, 2, 3, 5 veces y nosotros terminar de armar y estructurar claro, nuestra Claro, presentación, nuestro curso, nuestra plática, ¿no? claro. Que es Y es ahí la ya la respuesta responsabilidad, personal. exactamente, Exacto. claro, la claro. responsabilidad del maestro, que es lo que tú tienes como un concepto muy importante, no me acuerdo cómo le llamas, porque sabemos los que enseñamos, los que somos profes, maestricos, maestrillos, como llama Gonzalo, Gonzalo. Como nos Sí, dice porque Gonzalo, sí. yo me siento una maestra de escuela, pero a mí es que me encanta enseñar de toda la vida, ¿no? Entonces me encanta enseñar esto. Y claro, yo le pido cualquier cosa a cualquier máquina, pero si yo no he vivido, si yo no vivo un curso de milagros, y si yo no sé lo que dice desde pe a pa, y si yo no lo aplico en mi vida, y si no sé cuáles son los rebotes y como tal, yo no puedo dar clase. ¿Qué voy yo a enseñar? Entonces, a mí la guía me da esto y me pasa como a Gonzalo, uy, aquí me falta el medio, las dos orillas. Sí, pero es que yo le estoy pidiendo conceptos, vamos a pedirle lecciones y luego cómo resumir. O sea, que al final queda en la responsabilidad profesional del maestro, porque como dice Francisco, Sí, si lo entiendo, es un asistente interesante, ¿no? sí. Es Oye, un una pregunta. asistente que te va Mm, a facilitar para buscar inclusive en las es citas del mucho. texto, es mucho, pero no es realmente No va a ser tu trabajo. exacto, no va a ser tu trabajo, porque depende de lo que tú vas a querer transmitir. transmitir. Oye, una pregunta. em, una pregunta. Por ejemplo, ¿este chat GPT entiende la palabra, si le digo la palabra ontológico, entiende lo que significa ontológico? Es decir, relativo al ente, relativo a la realidad. La A rama de la ver, filosofía que estudia la realidad, la ontología. el ser en ¿Entiende? cuanto a ser.
Sí, la ontología. ¿Qué es ser? ¿Qué es la realidad? Es eso, ¿no? El estudio de la Sí, ontología es el ser en cuanto ser. sí. ¿Qué es la ontología? La ontología. Vale, está bien, perfecto. Bueno, pues entonces ya le lanzo la pregunta difícil, ¿vale? Porque era antes de hacer la pregunta difícil. Era para calibrar motores. Sí, quería saber. A ver, la pregunta difícil. ¿Qué es el sistema de pensamiento mágico desde un punto de vista ontológico? Aquí ya esto ¿Qué es, significa? ¿qué significa? ¿Qué significa el sistema de pensamiento mágico desde un punto de vista ontológico? Te lo va a dar, Gonzalo, ya verás. No, Vamos a ver. no. Con la versión que tiene, no. No me lo Desde un punto Desde de el vista punto de ontológico. vista punto de vista ontológico, desde ontológico. Sí. el punto de vista ontológico. Bien, aquí cabe hacer estas aclaraciones, ahorita lo vemos, ¿no? Que como bien arriba nos dice, en la información proporcionada no se presenta porque es su ámbito de conocimiento. Aquí Claro, si tuviéramos a Hume, a Nietzsche, a Fromm, a Heidegger, Sí, quizá tendría más elementos con los cuales O, poder o responder. si le hubieras, O, si le hubieras metido mi versión, sí, porque está en las notas. claro, adelante, Ah, adelante, Gonzalo. Ese es el siguiente paso a dar, con muchísimo gusto. Claro que sí, claro. para a ver, todos, ¿no? a ver qué dice. A ver qué dice. A ver, profesor. A ver. No, 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 no. Hay que cargarlo con su base de conocimiento, doctor. Sí, bueno, es que desde un punto de vista ontológico, el pensamiento mágico lo que quiere decir es que es pensar que entre las ilusiones hay relaciones de causa y efecto. Hay relaciones causales entre ilusiones. Cuando solo son efectos de puras proyecciones del Claro, ego, ¿no? si las ilusiones son efectos, no pueden tener relaciones causales. Sí, Pero pero ya sin esto es embargo, metafísica. eso es lo que el mundo cree. La ciencia, toda la ciencia humana está basada en la creencia de que las ilusiones se pueden relacionar causalmente entre sí Ujú. y que eso, pues, por ejemplo, la misma fuerza de la gravedad, que esto, si lo suelto, hay una relación entre el planeta y esto, porque cuerpos de masa están relacionados en función de la gravedad, y entonces esto va a caer. Y en realidad no es así, porque con el sistema de pensamiento no dualista en el que el mundo es una ilusión, lo que te está diciendo es que eres tú proyectando un símbolo, esto, otro símbolo, el planeta, pero también la relación que hay entre ellos la proyectas tú. Está Mira, dentro. Gonzalo, ¿qué nos contesta? Le hago la pregunta, ¿qué dice un curso de milagros sobre la relación causa y efecto? Que es ahorita el punto de comentario. Sí, Y sí, dice, causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una cierto, sola. cierto. Ya nos vamos acercando, ¿no? Sí, sí, pero es que Dios eso, como causa, la causa última, ¿no? sí, Y su efecto es el Hijo. ¿No? sí. El conflicto Nah, fundamental en este mundo entre la está, creación y... está genial, está genial, pero bueno, es la diferencia que hay entre un bisturí y un cirujano, ¿sabes? Totalmente. Es decir, No, esto es un Claro. bisturí, yo, no es un yo, yo, cirujano. yo diría entre un bisturí y un cirujano. Ahora es el cirujano y también están los robots de cirugía, que el Sí, robot en sí no va a hacer el trabajo, sino van a estar las manos del cirujano detrás, que va a tener unas herramientas mucho más avanzadas que un simple escalpelo para hacer esa sí. intervención. Esto es lo que estamos proponiendo, esto es lo que estoy entregando al mundo. No es un reemplazar a los maestros ni al conocimiento de grandes doctores como usted, sino una herramienta que permita acercarnos a los mortales, estudiantes y principiantes a este gran conocimiento que está en un curso de milagros, ¿no?
una herramienta de acercamiento, es esta la intención. Pero Es yo, maravilloso. sí, yo la verdad dices, estás hablando de mí, grandes maestros y tal, yo todo lo que sé y que tiene sentido lo he aprendido preguntándoselo al Espíritu Santo, que es el único maestro. A ver, yo soy un gilipollas a nivel personal, ¿me entiendes? Un maestrillo, El- Sócrates decía lo mismo, maestro. Sí, sí, bueno, y eso es el epítome del conocimiento a lo que puede llegar el ego, el saber que no sabes nada. Pero eso, una idea que me gustaría comentar y poner aquí en la palestra para comentarlo esto, porque es una idea mía que tengo sobre la inteligencia artificial, y es que, es que la inteligencia artificial está muy bien porque nos va a permitir darnos cuenta que la inteligencia humana del ámbito del ego es artificial. Y realmente inteligencia artificial significa inteligencia algorítmica, que Sí, establece una serie de limitada. funciones entre símbolos nada más mediante una sintaxis. Y toda la inteligencia humana es algorítmica y que realmente la verdadera fuente de luz es transpersonal, ¿no? Y esa es la diferencia fundamental, está en eso. Que la gente se pregunta, ¿la inteligencia artificial puede llegar a ser tan lista como la inteligencia humana? Mucho más, pero Claro. nunca va a rozar siquiera en absoluto lo que es el conocimiento. Eso está claro, eso está claro. Pero a los humanos, claro que nos va a superar, por supuesto. Mira, Acela tiene la manito levantada también. Adelante, Acela. Gracias, Francisco. Bueno, yo lo que quería decir sobre la inteligencia artificial, que la ventaja que hay en esto es que se va a basar principalmente en todo lo que tú le estás aportando, que es el curso de milagros, que no va a tomar como en otras preguntas libres de todo lo que hay en la red, sino que en este caso se va a dirigir exactamente a Sí, lo que tiene acerca del curso de milagros. Entonces, sí, para nosotros es una ventaja. es Entonces, ya genial. cuando tú estás hablando y dando el curso y dando amor y dando todo, te va a ayudar esta herramienta muchísimo porque te va a Sí, facilitar las cosas, pero al final de cuentas, como todos estamos de acuerdo, eres tú mismo el que lo va a ampliar y magnificar y enseñar y disfrutar y vivir, ¿no? Entonces, esta herramienta se me hace fabulosa, fabulosa. Eso era mi sí, comentario. sí que lo es, sí. Una maravilla. Yo Muchísimo. diría que el mejor uso que podemos irle dando a esta herramienta es mejorar la base de datos con la que se está creando, que sea exclusiva de un curso de milagros. Pero, por ejemplo, Gonzalo nos presenta una obra que puede también ir como que expandiendo esta base de datos para tener una mejor respuesta a todo lo que nosotros podamos preguntarle de un No curso de creo, milagros también. no creo. Básicamente es eso. No, no, Pero al perdóname, final de Jorgito. cuentas, No estoy, no estoy de acuerdo porque ahí sí, imagínate si cada uno le mete una interpretación. No, o sea, Francisco está poniendo su interpretación, yo pondría mi Sí, interpretación. Fíjate sí, que yo la obra de creo, Gonzalo, perdón, sí, la obra de Gonzalo es la obra de Gonzalo, o sea, es exacto, un curso de exacto, milagros exacto. comentado. Entonces, ella no tiene nada que ver Exacto, con un curso de pero milagros, en la o base de sea, datos puede estar claramente diversificada, ¿verdad? Y te puede dar respuestas con respecto inclusive a la obra de Gonzalo y a lo que dice un curso y las diferentes fuentes de donde no, se están tomando también. no, Sí, pues A no, ver, mira, yo, yo a no, yo, ver, yo voto porque no, ya, yo voto aquí porque no, un la curso es un propuesta, curso. la propuesta es la siguiente. Tenemos una inteligencia artificial, un asistente, que es este del que estamos hablando hoy, que está única y exclusivamente
alimentado con el libro Un Curso de Milagros, el libro azul, tradicional, y perfectamente se puede generar otra independiente, abierta, aparte, con el nuevo libro de conocimiento de Gonzalo, ¿no? O sea, y entonces tenemos otra inteligencia artificial que accede a las 25,000 páginas del libro de Gonzalo y que exclusivamente trabaja con lo del libro de Gonzalo. Pero entonces es la inteligencia artificial, el asistente de Gonzalo. Y así como Gonzalo podría hablar a lo mejor de Jennifer, y voy a pensar que Jennifer también da cursos y ha escrito libros y da conferencias. Y bueno, se puede preparar una inteligencia artificial específica para Jennifer, entrenada y alimentada, cargada con todas las conferencias y los libros de Jennifer, que le sirva a Jennifer como asistente a su transmisión de conocimiento. Y así a cualquiera de los maestros. Esto no se pelea, ¿no? Más bien es tener cada quien su exclusividad y de esa forma está disponible para todos, ¿no? Y además, si tú le preguntas también a la IA que te haga un comparativo de lo que dice esta pregunta específica, Gonzalo, Jenny, Francisco, todos, entonces te lo puede dar, ¿no? El comparativo o cómo lo explica cada uno. Y la otra forma es, como dices tú, vaciar todo el contenido que tiene Gonzalo y que ya está, y también igual, o sea, tú... No. Es separado, son separados, componentes separados, independientes, para que pueda respetar precisamente la base de conocimientos particular y específica de cada quien, ¿no? Un trabajo posterior sería a lo mejor un tema de integración, pero ya estaríamos hablando de una segunda vuelta, ¿no? Para hacer comparativos y todo esto que estás hablando. Aquí la propuesta inicial es mantener esta primera, que es el libro original, el libro inicial, a lo mejor crear una segunda, me pongo de acuerdo con Gonzalo, llegamos a un acuerdo, en fin, y podríamos generar el asistente de inteligencia artificial de la versión de Gonzalo, pero es otro asistente. Y así con Antonia, si quisiera tener un asistente con el contenido, con su base de conocimiento, con su acervo de cursos, talleres, exposiciones, presentaciones, lo podemos alimentar. Porque no solo se alimentan con datos textuales, se puede alimentar también con videos, con presentaciones, en fin, con base de conocimientos al final, ¿no? Bueno, Pero bueno, pues esto ya lo podríamos muy estar bueno. platicando de forma pues particular, ¿no? Con cada Claro, uno de claro. ustedes, con mucho gusto. A Claro. eso me dedico. Una pregunta. Entonces, la inteligencia artificial no podría hacer esa combinación por sí misma. Sí, Sí la puede. La puede sí, hacer, sí. Puede claro, compararlos. Puede claro Sí, que comparar. sí, claro que así sí. es. A Teniendo eso me una, refería yo. teniendo una base de conocimientos que Así es. contenga la información con la que se quiere hacer las comparaciones. Así Sí, es. Ok, claro. muchas gracias. Yo Gracias. quería compartir con vosotros que cuando estaba acabando la obra y ya estaba pensando en la edición, mi voluntad era permanecer totalmente anónimo y que mi nombre no figurara en ninguna parte. Y me vino con mucha claridad la idea de que no, de que tenía que responsabilizarme de aquello que ponía y entonces me inventé porque la gente tenía que saber que esto era una cosa específica y alguien se responsabilizaba de lo que estaba ahí puesto. Y entonces me inventé el nombre Gongarola, y por eso se llama versión Gongarola, que es el acrónimo de mi nombre, para responsabilizarme de lo que estaba ahí y para que la gente no se confundiera y que supiera que lo que estaba leyendo allí no es, un curso de milagros, no, es un curso de milagros versión Gongarola, que hay un curso de milagros versión FIP y ojalá
haya otras versiones, porque yo les digo a mis alumnos que si quieren profundizar en el conocimiento del curso, lo tienen que traducir. Y cada uno tenemos que traducir el curso. Y de hecho ya lo hacemos cada vez que lo leemos en nuestra mente procesa y nos contamos el significado de las líneas a nuestra manera. Lo que pasa es que la gente no se toma la molestia de coger esa cosa y ponerla sobre un papel, porque es muy trabajoso. Pero yo a la gente le animo a que se lean, que empiecen con una sección del texto y que digan, solo una sección. Y entonces voy a leerlo con calma, voy a pensarlo bien, pero lo voy a escribir con mis palabras. Bueno, ese es un ejercicio impresionante para la mente. Y aquí está perdón, Gonzalo. Sí. La propuesta pues está hacer un Gongarola IA, ¿no? Sí. Para que tengas además la herramienta Claro. de búsqueda, de análisis, Me etcétera, ¿no? encantaría. Entonces tienes el Gongarola IA Sí. y sería esta la aportación de lo que hablamos. Me encantaría, claro. Sí. Voy a hacer tantito para continuar y presentar lo último y dejamos ya abierto a preguntas y respuestas. Me dejan una oportunidad de Es verdad, vamos a dejarle acabar que haga la presentación de Monier. Gracias, Gonzalo. Perdón. Va, terminamos entonces con... Francisco, yo lo único que quiero ver es una frase de las lecciones, para ver si se repite en el libro. Sí, cómo no. A ver. ¿Estamos aquí otra vez? Simplemente soy espíritu. ¿Perdón? Soy espíritu. Lección 97. Gracias. Bueno, no sabes el trabajo que ahorra esta herramienta, Dios mío. ¡Buah! Esto es brutal. Por eso, tu libro que tiene chorrocientas mil millones de páginas y de conceptos y es tan enriquecido, necesita esto, Gonzalo. Sí, O sea, es una Estaría- necesidad. estaría Qué bueno que genial. estás aquí. Precisamente hablando de conceptos, ¿no? Este es otro elemento de las preguntas, o sea, de la base de preguntas que se han realizado, pues aquí está una nube de conceptos. Puedo, dice, o sea, ¿dónde dice tal cosa? ¿Dónde que se puede? No sé Claro. qué. Y acá hay también una nube de conceptos de respuestas, ¿no? Con Jesús, expiación, maestro, perdón, herramienta, etcétera, ¿no? Como los principales. Simplemente análisis semántico de los conceptos, tanto en preguntas como en respuestas, de lo que se ha corrido en estas semanas que hemos estado haciendo la prueba en la comunidad de Jorge, ¿no? Aprendiendo a hacer. Perdón, Bueno. perdón de nuevo por otra intrusión, pero mirad, en mi versión hay cerca de 1000 referencias del curso de milagros a citas de la Biblia. Ese es un trabajo brutal. Y entonces, el poder coger y alimentar un chat GPT con el texto, solamente el texto, sin las notas ni nada, el texto y la Biblia, y poder preguntarle, esta idea del curso, ¿dónde está más o menos en la Biblia y esto para que haga esto? Eso también es impresionante, ¿eh? Porque puedes ver cómo se trata ese mismo concepto, cómo lo rectifica o lo reinterpreta Jesús, y puedes ver la fuente original, ¿no? Que a veces es difícil de pillar. Tienes que conocer la Biblia perfectamente, ¿no? Sí, algo de eso fue lo que estuve haciendo el año pasado en el ensayo pequeño que les compartí, con respecto al Tao, con respecto a
a Advaita, en fin, Ah, pero como dices, cruzarlo con la Biblia a nivel sí, textual, pues todavía mucho más profundo, ¿no? sí. Ujú. Pero bueno, regresando un poquito a todo esto y después de esta excelente pues, conversación, discusión de usos y capacidades y alcances de la herramienta, pues que quedemos claro, ¿no? Que la parte humana, todo lo que es la transmisión de emociones, empatía, etcétera, nunca lo va a llevar este tipo de herramientas, ¿no? Que puede generarse información sesgada, también es cierto. Por eso necesitamos tener nosotros este compromiso ético de revisión, de seguimiento, ¿no? Antes de poner lo que responda este tipo de herramientas, ¿no? La otra, ya poniéndonos más desde el ámbito del curso de milagros, pues la trampa de la mente, ¿no? Creer desde el ego que con la mente y el razonamiento vamos a terminar de entender eh, situaciones que son vivenciales, ¿no? Que son realmente experiencias únicas, el momento del milagro, el instante santo, la revelación imposible que transita por la mente, por el discurso, las palabras y este tipo de herramientas, ¿no? Entonces también ponerla en su justa dimensión, en su justo lugar, ¿no? Por último, y como resumen, pues aquí está, ¿no? O sea, necesitamos profundizar, validar, complementar, investigar y transmitir. Estas son nuestras responsabilidades como parte de usuarios de esta herramienta, ¿no? Este es realmente el compromiso que tenemos que asumir, ¿no? Sí, Acela. Ah, Estaba aplaudiendo. Sí, gracias, Está gracias. aplaudiendo. sí. Sí. Gracias, Villa. Yo sí que tengo, no, yo no aplaudo, no, quiero preguntar, perdón. Eh, quiero preguntar. Oye, una cosa que me interesa muchísimo. La herramienta esta que tú haces o la que puedes hacer, ¿es un sistema cerrado o permite aprendizaje? Es decir, ¿puedes interactuar con ella y ayudarle a aprender cosas? ¿Puedes alimentarla posteriormente mediante un diálogo con la herramienta? Es correcto, dentro del motor de inteligencia artificial, el concepto de heurística está implícito, ¿no? Por lo tanto, Así. con este diálogo, estas conversaciones, las mismas preguntas, se va haciendo un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo mismo que la actualización propia de la base de conocimientos, ¿no? O sea, se actualiza, sale la siguiente versión del libro, se incorpora un nuevo anexo, se incorpora otra presentación, en fin, y todo esto pues va creciendo, por un lado. Y por otro lado también, a nivel de actualización, los mismos motores, los motores de la inteligencia artificial vienen evolucionando, repito, a pasos agigantados. Entonces, cada vez Mm. se van incorporando, ¿no? La plataforma sobre la que trabajo permite hacer todas estas actualizaciones de forma continua. Vale, porque es que esto es un poco peligroso, ¿sabes? Porque el maestro que puede tener la inteligencia artificial puede ser un maestro sensato o puede ser una persona un tanto demente. Imagínate que le preguntas a ChatGPT, ¿qué es el perdón? Y te da una respuesta pues más o menos normal, ¿no? Y va uno y le dice, no, no, que el perdón no es eso, el perdón es patatín, patatán, y le mete una locura. ¿No hay un sistema de validación o algo para eso? Sí, sí, es parte del trabajo de incorporación o de implementación, el nivel de libertad que se le da sobre el nuevo conocimiento. Se puede Ah, cerrar la llave a cero y solo remite a la base de conocimientos original. vale, 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 vale. Perfecto, gracias. Ujú. En otras palabras, Gracias no crece. No crece el no, conocimiento. no, porque, perdón, porque si no va a pasar como Wikipedia, al final Ah, bueno, eso es nadie lo que... sabe si es verdad o mentira, Se o es un desborda. curso de milagro, o es la versión con Garola,
o es el Caperucita Roja, pero que sea original, porque si no, entonces no sabemos qué estamos Claro, haciendo. no, no, Eso está tiene que claro. ser cerrados. Bueno, Sí. solamente puede estar abierto al administrador, eso está claro. Sí, sí. Por ejemplo, la versión Gongarola podría tener una llave solo para Gongarola, pero Mm, porque es su obra, pero un curso de milagros tiene que estar cerrado, porque a claro. menos que baje Jesucristo mismo. Un paréntesis. Y te Exactamente. vuelvo a Es hacer la misma broma, porque pregunta, es porque me broma, están porque todos somos. enredando, me están enredando. Disculpa, pero Jesucristo me no están tiene que enredando. bajar, ¿eh? Ya está aquí con nosotros, ya, Por ya está eso te aquí. digo que es broma, por eso digo que es broma, pero tú Ah, me entendiste muy bien. Bueno, pues aquí está para todos, abierto. Pueden ahí ahorita al QR que está ahí, darle con su celular y tienen directo acceso. Pueden utilizar el link, este enlace y llegar directamente. Les puedo compartir ahorita en el chat el, este documento, un PDF, para que lo tengan y lo puedan acceder en cualquier momento, ¿no? Está disponible entonces para hacer todo eh, uso abierto, disponible en esta entrega pues amorosa, ¿no? De lo que he podido conjuntar de mi experiencia de tecnología con mi acercamiento al curso de milagros, ¿no? Que pongo al servicio pues, de la comunidad, de todos aquel que esté interesado en accederlo. Claro que sí, Francisco. Francisco, Y de hecho, un privilegio tenerte cerca. sí, señor. Un Y regalo muy si bello, muy Francisco nos grande. da su autorización, podemos colocar ese mismo documento allí en la página web del Encuentro Global e inclusive en el video subido a YouTube de la grabación de podemos en los comentarios colocar también el documento para que la gente ya comience a acceder y pueda utilizar la herramienta que nos está liberando Francisco de manera muy amorosa desde ya. Claro que sí, con gusto, Jorge, te comparto el documento para que se pueda montar de esta manera. Les comento, puede hacer de forma aleatoria preguntas sobre de qué país se está utilizando. Esto es un poquito de investigación, en dónde está llegando, a dónde está yendo, pues, ¿no? Claro. La herramienta. Algunos comentarios que puedan dar, etcétera, ¿no? Mm. Nada obligatorio, pero siempre abierto con la intención de mejorar y de entender el alcance de esta ayuda, ¿no? Claro, claro. Francisco, ¿podrías colocarnos también para las personas que están después en la grabación, si desean contactarte, ¿verdad? Porque esta idea de la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene una aplicabilidad muy grande. Entonces, un correo electrónico, un teléfono de WhatsApp, exactamente. Barragán.francisco@gmail.com y ahí pueden ver el número del WhatsApp más 52 984 142 3884. Y allí cualquier duda, cualquier pregunta, ahí pueden contactar a Francisco, ¿verdad? Por ejemplo, es importante que Gonzalo anote porque es Ya le una saca una foto. herramienta buenísima. Es es Así que es. Gonzalo ya le escribió, por eso yo le Yo, estoy yo, diciendo, por favor, mira el correo que te hemos yo escrito. te pediría, Gonzalo, si me puedes reenviar el correo, Sí, porque no busqué en mis correos, no encontré. A lo mejor se perdió, se fue al spam, no lo sé. Si me sí, pudieras sí, reenviar, te lo vuelvo a te enviar. agradezco. Y abrimos Ya, comunicación por correo y por WhatsApp, ya se ha por quedado Zoom. obsoleto. Básicamente te decía, no, estoy tan entusiasmado con tu presentación que me gustaría tener una videollamada contigo antes de tu siguiente presentación, porque si no mi presencia va a ser demasiado intrusiva, lo que ha sido, por otra parte, que es lo que ha pasado. Que como no hemos tenido la videollamada,
Pues nada, he entrado como un elefante en una cacharrería, lo siento. No Te hay hicimos un problema, poquito todo de es preámbulo, perfecto. Gonzalo, no te preocupes. Mm. Francisco, ¿podrías devolver la diapositiva para que quede la Sí, dirección? el escáner lo pilla perfectamente. Yo ya le he preguntado ahora, he aprovechado, me he conectado, le he preguntado qué es el pensamiento mágico y me ha respondido una locura. Pero bueno, no importa. Ya Porque el sé curso para no lo que habla. es, ya sé para lo que es y para eso no es. Sí. A mí Tú Buenísimo. mismo, me llevó 20 años claro, darme cuenta y de repente un día lo vi con claridad. Dios mío, es que es claro, esto. Es que entre las claro, ilusiones no hay relaciones causales porque son como las cosas que ocurren en un sueño. 20 claro, años me claro. llevó. Porque solamente se aprende por revelación. Es que nosotros aprendemos Sí. únicamente por revelación. De hecho, un curso de milagros, lo que nos da Mm. a los que vamos a enseñar, vamos a decir, porque al final lo que vamos a aprender, es la oportunidad de que alguien frente a ti, contigo, se quede tan sin pensamiento que el conocimiento que viene por revelación se revele, valga la redundancia. Solo aprendes por revelación. El día que te cae la locha, como decimos en Venezuela, pues te cae el 20, como dicen en México, pues estoy viendo una novela mexicana y dicen eso, o te cae el rayo despejador Despendejador. y dices, ay, pero mira, ay, y ahí y empiezas a dar cuenta. En estos días, Jesús de la Muela que anda por ahí, quizás Jesús, en el programa del miércoles decíamos eso. Mira, tú no te has dado cuenta cuando tú hablas, por ejemplo, de mi hijo, de mi esposo, de mi perro, de mi mascota, de mi compañero. Tú no te das cuenta que si le pones un acento nada más a la I de mí, estás hablando siempre de ti. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Cuando dices mi hijo, es que tú no tienes ningún hijo. Somos todos así verticales, somos hijos del mismo padre. Pero cuando tú dices mi hijo, pero ponle un acento, estoy hablando de mi hijo, o sea, de yo, hijo, en mi Ah, relación con mis padres. qué Hola. gracia, no había caído en eso. Está bien. Entonces, eso te cae a ti como rayo de despendejador y dices, ah, claro, que eso lo aprendes por revelación. Entonces, tú sabes, Gonzalo, muy interesante lo que dijiste ahora de reinterpretar, no reinterpretar, o sea, con todas esas revelaciones que hemos tenido, leer el curso, algunos lo escribimos. Yo tengo un libro que se llama Lo que tu mente esconde y debes saber para tu felicidad, y ahí está escrito. Pero yo más que escribo, lo doy por voz. Entonces, todos mis talleres, todas mis charlas, todo viene, todo lo que se me ha revelado. Y mucha gente dice, no digas eso, que eso no lo dice el curso. Digo, ¿cómo que no lo dice el curso? Lo dice en todas partes, pero tú todavía no lo has entendido. Yo lo Ya. vivo. Entonces, Sí. tú vas viviendo, por eso que eso se llama un curso de milagros, porque es un curso, Mm. es el transcurso. Y eso es lo hermoso. Tú vas haciendo milagritos todos los días hasta que tú te enteras que tú eres el milagro andante, ¿no? Así que es así, nosotros vamos aprendiendo por revelaciones y lo que haces es el maestro o el profesor, que dice que enseña, lo que procura, hace la procuración del instante santo, mientras hablas, lo que haces es distraer al pensamiento para que en el sentir se revele pum, lo que necesitas saber. O sea, las palabras lo que hacen es distraer para que en el sentir, ¡pum!, se revele Dios mismo dentro de ti. Y solo ahí es que aprendemos. La trampa de la mente. Sí. Francisco, Yoconda tiene la manito levantada. Adelante, adelante, Yoconda. Francisco, yo he estado usándolo, ¿no? Yo metí dos palabras, que fue Padre Nuestro. Me dijo, me lo trajo una sola vez en un solo sitio. Y yo sé que el Padre Nuestro está en varias partes en el libro. No sé cuál es mi error, que no me lo da en varias partes del libro.
Pregúntale, o sea, Le pregunté no ¿qué otra pusiste, parte está? Y no me dio, sino me quedó ahí como, mira, no me daba la respuesta. aquí el tema es, cuando quieras alguna frase en particular, entrecomíllala, Ajá, ¿no? O sea, una. Y dos, hazle preguntas. ¿Me podrías informar acerca de este Padre Nuestro? ¿En qué lecciones o en qué ejercicios aparece dentro del libro? O sea, hazle la pregunta más contextual, no nada más la palabra, ¿no? O sea, ok, para que haya un poco más de entendimiento. Trata de conversar, ¿no? Y te contesta, no, no es esto lo que te pregunté, quiero que me digas, como si estuvieras platicando con alguien. Es la mejor ajá, forma de ok, explotar las capacidades de la herramienta, ¿eh? ok. Como Gracias. recomendación, sí. No, sí, pero es que fue porque yo lo uso, ¿no? Entonces yo trabajo, porque me llegan palabras y digo, ya va, ¿dónde me saqué yo esto? Entonces, trabajo con palabras, porque me llegan palabras. Entonces, ¿de dónde saqué yo esto? Entonces, bueno, y lo busco, Y, pero yo lo buscaba en el libro de PDF a razón de buscador y me las lleve, me dice, aquí están. Son claro, 500 palabras, pero para con eso es esta excelente. herramienta para mí es mucho más Los cómodo. buscadores en el PDF funcionan perfecto para eso, ¿no? Acá es un tema conversacional. Estás Ok, platicando con el libro, ¿no? Estás conversando con el libro. Ese es un poco el enfoque. Y desde ahí, en esta conversación, en qué tan puntuales, qué tan sí, pero explícitas sean tus preguntas, le voy a tener que preguntarle al Espíritu Santo, porque él es el que me dice, busca lo que te enseñé. Entonces voy a buscar cómo me enseñaste tú ahora. pero tú platicas muy bien, tú platicas muy bien, puedes platicar así también, nada más bajarlo a texto y te lo Perfecto, platicas. perfecto. Sí, pasa que todavía tengo mis limitaciones, ¿no? Entonces, ahí donde no tengo la confianza. Entonces, ahora tengo que preguntarle, mira, ya conocí esta herramienta. Y se me va a decir, ¿ya la conoces? Bueno, aplícala. Gracias, Francisco. Buenísimo. Bueno, Francisco, aquí nosotros estamos muy agradecidos con este workshop que nos has traído el día de hoy, con esta aclaración que nos has traído, con Vale. todo este compartir entre todos nosotros. Ha estado muy jugoso. Te doy 2 minuticos para que puedas despedir y cerrar este workshop tan maravilloso que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias Jorge, Gonzalo, Jennifer, Acela, Yoconda, todos los que han participado con su presencia, con su palabra, con cuestionamientos, con este preguntar. Al final es este deseo de aprendizaje y creo que es ahí en donde estamos todos inmersos y bueno, me siento contento, honrado por la presencia de ustedes y pues dejar esta herramienta al servicio. Está puesta para que les sirva en mayor o menor medida de acuerdo a sus capacidades, conceptos, conocimientos, intereses, intenciones. Cada quien utilícela, ¿no? De la mejor forma. Está abierta a la comunidad y bueno, es mi aportación de corazón para todos. Muchísimas Gracias. En gracias, gratitud, Francisco. Francisco. De Muchísimas verdad que gracias, sí, Francisco. por Excelente. extender ese amor, porque fíjense que Francisco está extendiendo una herramienta que nos va a ayudar a todos nosotros totalmente desde el amor. Entonces, la invitación es que, así como Francisco está extendiendo eso desde el amor, nosotros también podemos ayudarlo a probar la herramienta y nos convertimos en los beta testers para que Francisco vaya mejorando la herramienta con toda esta cantidad de maestros y estudiantes de un curso de milagros que pueden acceder y decir, no, eso no es así, esto es asado. Mira, Francisco, te estoy escribiendo porque conversé con la inteligencia artificial y me pareció este punto importante. Y vamos ayudándolo a que cada vez más vaya desarrollando esta herramienta que es para el beneficio de todos nosotros, así como Francisco con mucho amor nos los está extendiendo. Francisco, te damos las gracias por estar en este cuarto encuentro global, así como todos los que estamos aquí, que de alguna forma hemos conectado a través del Espíritu Santo para poder traer un mensajito para cada uno de nosotros y decir, wow, esto está genial, esto es para mí. Entonces sigamos extendiendo con mucho amor, así como Francisco. Y la invitación es para todos aquellos
que todavía no se hayan inscrito, inscríbanse. Entren en la página web encuentroglobalucdm.org, vean los workshops de los otros maestros que han participado, conózcanlo, que después vamos a tener un buen conversatorio para profundizar el día 28 y 29 en el encuentro como tal, en donde vamos a profundizar más el tema enseño lo que quiero recordar, con toda esta maravilla de maestros y estudiantes que estamos compartiendo y esta comunidad que se está uniendo. Un abrazo para ti, Francisco, muy honrado y contentísimo de poderte tener aquí en el encuentro. Muy honrado y contentísimo a la participación de todos, Antonia, Jesús, Gonzalo, Jennifer, Zoraida, Catherine, todos los que estamos aquí y por supuesto a los que nos van a ver en la grabación. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias.